Estamos de regreso ya. Vamos a entrevistar ahora, vamos a platicar con Jorge Gordillo Arias. Él es director de Análisis Económico y Bursátil de Cibanco, a quien ya tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Muy bien, Mario, gracias. Buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada, Jorge. Y queremos platicar contigo sobre esta información que dio a conocer hoy el INEGI con respecto a los indicadores cíclicos de la economía mexicana, que muestran una tendencia a la baja durante julio. Es un indicador pues un tanto técnico, hay que decirlo, sin embargo, pues es un reflejo de cómo va la economía en varias variables macroeconómicas importantes, como es el tema del IGAE, por ejemplo, está ahí contenido, la actividad industrial, el tema del empleo, el comercio minorista, es decir, varios factores, varios indicadores importantes. ¿Qué nos dice esta tendencia negativa del sistema de indicadores cíclicos que reportó hoy el INEGI? Bueno, sí, este indicador intenta, lo divide en dos, uno que le llama coincidente y uno que le llama adelantado. El indicador coincidente intenta seguir o graficar de manera similar el comportamiento de la economía, y el adelantado intenta decir qué puede pasar en unos cuantos meses hacia adelante. Uh-huh. El coincidente está muy similar por su misma formación a lo que hemos observado en el IGAE, en la economía en general, que vemos que la tendencia sigue siendo a la baja. La economía en el mes de julio, cuando está en el segundo semestre, todavía muestra desaceleración, y los datos que hemos tenido de agosto nos hacen pensar que el tercer trimestre también va a percibir el PIB un crecimiento muy similar a cero. Entonces, las expectativas de crecimiento para todo el año siguen deteriorándose, lo ha visto en las encuestas de analistas. Es probable que crezcamos abajo del 0.5 que a lo mejor teníamos hace algunos meses. Cada vez nos acercamos más a expectativas del 0%. Y el indicador adelantado lo que está diciendo es normalmente anticipa la tendencia que lleva la economía, pero lo que sucedió en este año no es los sectores estaban reflejando debilidad de antes, sino que el cambio de gobierno generó un shock en ciertos sectores específicos que frenó a la economía de manera anormal. Entonces, el indicador adelantado no lo había contemplado hasta los últimos dos datos. Sí, pues, ¿qué es lo que tú crees, Jorge, que realmente está deteniendo la actividad económica en México? Creo que son muchas variables, unas de corte local y otras en el contexto internacional. Sin embargo, parece ser que mucho de lo que está frenando la economía actualmente tiene que ver pues con la confianza de la inversión privada que no está fluyendo, y por otro lado, pues el gasto del gobierno, ¿no? Es decir, acabamos de tener el último reporte de finanzas públicas y hay subejercicios de 230,000 millones de pesos en lo que va del año, pues, de los indicadores que presenta el INEGI. Así que, ¿qué es lo que tú crees que está deteniendo, frenando la economía? Bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que no todos los sectores han padecido una desaceleración. En específico, hay sectores que son gravemente afectados. La construcción es uno de ellos, que sí venía con cierta habilidad el año pasado, pero se fue muy, muy fuerte para abajo en lo que va de este año. Y todas las actividades alrededor del sector público, como bien mencionas, todos los negocios que le venden al gobierno han padecido, han tenido fuertes contracciones. El gobierno está haciendo cambios importantes con la intención de hacer las cosas diferentes, pero ha también provocado un freno en partes importantes, específicas de la economía, que esa es la razón por la cual nosotros o varios analistas pensamos que debería de mejorar hacia adelante cuando empiecen a engranar las cosas que quiere el gobierno. El peligro o la preocupación que tenemos es que no se den que se tarde este engranaje en llegar, y entonces se empieza a contagiar a otros sectores que no les estaba yendo mal, y algo peor, que se ha desacelerado la economía norteamericana, pero no tan fuerte, que en los próximos trimestres o años se desacelere más fuerte. Entonces sí tendría una afectación en la economía nacional más importante y no nos agarre de la mejor manera.
Claro. Este año, como lo mencionaste, Jorge, parece ser que pues va a ser un año perdido en términos de crecimiento económico. Vamos a estar seguramente por debajo del 0.5% de crecimiento en este 2019. Pero para el 2020, ¿cuáles realmente podrán ser los motores de la economía nacional, tomando en cuenta un poco lo que se mandó en el paquete económico? Sí, te decía, prácticamente todos tenemos ya descontado que este año va a ser perdido, como dices, pero no es trivial decir que vas a empezar el próximo año todavía hacia abajo, o ya con ciertas señales de recuperación. Es muy diferente, ¿no? Entonces lo que quisiéramos ver es para los últimos meses del año una cierta recuperación, o sea, que el gobierno ya empiece a engranar sus programas prioritarios, los empiece a incorporar en la economía y empiece a verse que empieza a surgir otro tipo de economía que no estaba en los meses anteriores. Y bueno, eso lo que podría provocar es un mejor crecimiento para el próximo año. Nuestra expectativa de crecimiento para el 2020 es de 1.4%, o sea, un poquito más abajo de las expectativas que tiene el gobierno en sus finanzas públicas. Y bueno, cómo se mueva la economía en los primeros meses del próximo año va a ser muy importante en la percepción de los inversionistas reales, los inversionistas financieros, que van a tratar de mover sus inversiones dependiendo qué tanto se separa la economía de las proyecciones de las finanzas públicas. Pues vamos a estar pendientes de lo que suceda en el resto del año y por supuesto como arranque el 2020, y ojalá podamos estar en contacto contigo, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Muchas gracias por haber tomado la llamada. Gracias a ti, por supuesto, a la orden. Muy buenas noches. Vamos a un corte comercial y regresamos con más a Historias de Negocios.